investigaciones por el interior de Estados Unidos, Elliot Kramer conoció a un hombre llamado Samuel Weller, un anciano originario de un pequeño pueblo llamado Terry, en Montana. Mientras conversaban, Weller le habló de una leyenda local. Una anciana que vivía sola en lo alto de una colina, más allá de los cercos de alambre y los campos de pastoreo, en una cabaña olvidada por el tiempo. Según los lugareños, nadie se atrevía a acercarse. Decían que ella no era del todo humana. Aquello fue suficiente para despertar el interés de Kramer, quien pocos días después se dirigió al lugar, cámara en mano, sin saber que aquella sería la última vez que se le vería con vida. En 1981, un año después de la desaparición de Elliot Kramer, un joven pastor de 18 años llamado Caleb Monroe recorría los cerros al este de Terry, Montana, pastoreando a sus ovejas como solía hacerlo desde niño. Aquel día, mientras seguía una ruta poco transitada entre los matorrales, algo inusual llamó su atención. Una cámara antigua, semienterrada entre el lodo y la maleza, con rastros evidentes de haber estado allí por mucho tiempo. A unos metros, junto a unas rocas cubiertas por musgo, encontró una mochila de lona, vieja pero intacta, como si alguien la hubiese dejado apresuradamente o intentado esconderla. Caleb, curioso y algo inquieto, no abrió la mochila en el momento. La llevó consigo al pueblo. Aquella misma tarde, tras regresar al pueblo, Caleb Monroe encerró a las ovejas en el establo como cada día. Asegurándose de que nadie lo viera, llevó la cámara y la mochila hasta el pequeño cobertizo detrás de su casa, donde guardaba un viejo baúl de madera, su baúl de los recuerdos, como él lo llamaba, lleno de cosas extrañas que encontraba en sus largas caminatas por las colinas. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo rápido, Caleb encendió una linterna y comenzó a revisar el contenido de la mochila. Había una libreta con dibujos y anotaciones extrañas, algunos carretes fotográficos, baterías viejas y una credencial casi borrada con el nombre de Elliot Kramer. Al revisar la cámara, logró hacer funcionar el visor por un instante, y lo que vio en uno de los cuadros lo dejó paralizado. Una figura encorvada, al fondo de un bosque cerrado, una mujer mayor, inmóvil, con ojos brillando por el destello del flash. A su lado, un perro oscuro, casi del tamaño de un lobo, parecía observar directamente a la lente. La imagen era nítida, pero inquietante. Caleb cerró la cámara de inmediato, tragó saliva y sin pensarlo dos veces, metió todo de nuevo en la mochila. Esa misma noche, la guardó en su baúl, debajo de una vieja manta de lana. No se lo contó a nadie. Después de aquella tarde, Caleb jamás volvió a llevar a sus ovejas por ese lado de las colinas. Ni siquiera hablaba de esa parte del terreno. Cuando alguien le preguntaba por qué, él desviaba la mirada y murmuraba que allí el aire se sentía diferente. Lo que había visto en esa fotografía lo marcó para siempre. No fue solo miedo, fue la sensación de haber mirado algo que ningún ser humano debía ver, algo que no pertenecía a este mundo, o que tal vez sí, pero nunca quiso ser encontrado. Los años pasaron y Caleb nunca habló de lo que encontró aquella tarde en las colinas de Terry. Guardó ese secreto como quien esconde una herida que nunca terminó de sanar. En ocasiones, mientras observaba el cielo desde el porche de su casa, sus ojos se perdían en la línea de las montañas, como si esperara ver regresar a alguien o algo. La historia del fotógrafo desaparecido el extranjero que subió solo con su cámara y jamás volvió, seguía contándose de vez en cuando entre los lugareños. Se convirtió en uno de esos relatos que los ancianos compartían en reuniones, acompañados de un suspiro y una mirada perdida. Pero con el tiempo, la historia comenzó a desvanecerse. Para las nuevas generaciones, era apenas un cuento para asustar a los jóvenes o una anécdota exagerada de los viejos del pueblo. Caleb creció, se casó, formó una familia y con el tiempo llegaron los nietos. Para él, los años de pastoreo quedaron atrás, pero los recuerdos no. En el año 2020, uno de sus nietos, Liam, un joven curioso y soñador, encontró un viejo baúl oxidado en el cobertizo de su abuelo. Estaba cubierto de polvo, con un candado antiguo y un nombre grabado con cuchillo: Recuerdos. Liam creyó que se trataba de cosas de valor, quizás monedas, herramientas viejas o incluso algo de oro. Con la llave en mano, Caleb le explicó con voz cansada:
Ese es mi baúl de los recuerdos. Ahí guardaba cosas que encontraba cuando pastoreaba. Algunas eran basura, otras no tanto. Liam, con más emoción que respeto, comenzó a hurgar. Sacó cuadernos, objetos oxidados y entonces una cámara antigua, de cuerpo metálico y empuñadura de cuero gastado. La levantó curioso. ¿Y esto, abuelo? ¿De quién era esta cámara? Caleb la observó en silencio por unos segundos. Luego se sentó, como si sus rodillas no pudieran sostener el peso de lo que iba a decir. Esa cámara la encontré cuando paseaba a las ovejas, medio enterrada, junto a una mochila. La llevé a casa y vi lo que contenía. Era de un fotógrafo extranjero que desapareció en las colinas, un tal Elliot Kramer. Caleb le contó que en su época, la policía del pueblo, lo poco que tenían en Terry vino, investigaron, revisaron las colinas y senderos, pero jamás dieron explicaciones. Se fueron y con ellos la historia pareció desvanecerse. La historia que escuchaste, de un hombre que subió a las colinas y nunca volvió, es cierta. Con el tiempo se volvió cuento, una leyenda para asustar niños. Algunos decían que se perdió, otros que lo atacó un lobo. Algunos viejos aseguraban que fue una anciana, una que vivía allá arriba y no era normal. Caleb bajó la voz, casi susurrando. Yo también pensé que era un cuento, hasta que vi lo que había en esas fotos y en ese video. Ahí supe lo que en verdad pasó. Caleb bajó la vista y con voz temblorosa le dijo a su nieto: esa cámara tenía algo que aún hoy, después de tantos años, me persigue en sueños. Liam lo observó en silencio, mientras su abuelo comenzaba a describir lo que había visto aquella noche en 1981. Esa misma noche, mientras su abuelo dormía, Liam encendió su portátil. Con manos temblorosas, encendió la cámara. Revisó el carrete, digitalizó la imagen y la vio. La misma foto de la que su abuelo hablaba. Y no solo eso, también el video, dañado, distorsionado, pero real, demasiado real. Liam sabía que no podía guardarse eso, así que lo subió a un foro de terror, en la red oscura. Usó un título que marcaría a toda una comunidad de investigadores paranormales. La foto prohibida de Elliot Kramer, 1980. A partir de ahí, todo cambió. A las pocas semanas de subir el material, Liam decidió borrar la publicación sin dar explicaciones. Nadie volvió a saber de él. Algunos creen que fue presionado, otros piensan que lo que descubrió fue demasiado para manejar. Muy pocas personas lograron guardar el video y la fotografía original. Hoy circulan copias fragmentadas, sin audio, con fallas visibles y distorsiones. Pero incluso en esa calidad deteriorada, lo que se ve es perturbador. La figura, la mirada, el entorno, todo apunta a que Elliot Kramer realmente captó algo que jamás debió haber visto. Y una advertencia escrita por Liam antes de borrar su cuenta: no intenten subir a esa colina, no repitan su error. Lo que Elliot grabó sigue ahí arriba. Estas son las imágenes y videos que Caleb vio en 1981. Te recomiendo apagar las luces. Lo que verás a continuación es perturbador. Repito, es perturbador. Mientras investigaba el caso de Elliot Kramer, algo me hizo ruido.
Recordé que ya había escuchado una historia similar, la historia de Charlie Noonan. También desapareció tras intentar fotografiar a una anciana extraña. Las coincidencias son demasiadas y no puedo evitar preguntarme, ¿es la misma historia contada de forma diferente? ¿Es el mismo ser apareciendo en distintas épocas, en distintos lugares? ¿O será que hay algo allá afuera? Algo que adopta la forma de una anciana frágil para atraer a sus víctimas. Yo no tengo la respuesta, pero sí sé una cosa. Elliot Kramer jamás volvió. Charlie Noonan tampoco. Y tal vez, solo tal vez, fueron víctimas del mismo ser. Y quizá esa cosa siga allí afuera esperando. ¿Tú qué opinas? ¿El mismo ser? ¿Épocas diferentes? ¿Un cambiaformas ancestral? Déjalo en los comentarios. Si aún estás aquí. La hora maldita de los gatos. Sobreviviste esta noche.